Bien, pues seguimos aquí con el apartado B del problema 2 del vídeo anterior. Antes un pequeño comentario, ¿vale? Fijaros que en el apartado nos pedía la función trabajo, o la mínima energía, o trabajo de extracción. Lo hemos expresado evidentemente en joules, que es la unidad del sistema internacional para la energía. Pero fijaros que nos da una cosa muy pequeñita, 10 a la menos 19. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, simplemente que en este tipo de problemas, como estamos trabajando con cantidades de energía muy pequeñitas, el resultado de la energía lo solemos expresar o lo solemos encontrar en muchos problemas expresado en electronvoltios, ¿no? Como por ejemplo energía cinética. Entonces esto lo podemos expresar, si queréis, en electronvoltios, que es más común verlo así, con este factor de conversión, el que teníamos aquí, a la derecha. Y esto si lo pesamos en electronvoltios nos queda aproximadamente, recordemos que esto era aproximadamente, nos queda 4,24 electronvoltios. Quizá esta cifra quede visualmente más atractiva, ¿no? Es un número mucho mayor y no tenemos ahí un por 10 a la menos 19 que es extremadamente pequeño. En cualquier caso, si lo dejamos en joules estará igualmente perfecto, ¿eh? Vale, y ahora sí vamos con el apartado B. Para hacer el apartado B necesito introducir una nueva ecuación, que hasta ahora no hemos hablado de ella. Y esta ecuación es una ecuación que se desprende de una hipótesis que se conoce como la hipótesis de de Broglie. Este señor fue un físico francés y allá sobre el año, ahora no estoy seguro, pero sobre este año, sobre 1924, esto lo pongo entre comillas por si acaso porque no estoy del todo seguro, pero sobre este año seguro más o menos, pues sobre este año este señor escribe una ecuación que revolucionaría la física del momento, en particular la física cuántica, y marca un antes y un después. Y esta ecuación es la siguiente. La longitud de onda, lambda, es igual a la constante de Planck, h, dividido entre el momento lineal. ¿Sí? Y esta ecuación es importantísima. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tenemos que saber sin ninguna duda. Como digo, fue una ecuación que en su momento, bueno, recibió muchas críticas y duras. A día de hoy está más que comprobada, pero en su momento, por lo que implicaba esta ecuación, pues no fue muy bien recibida en la comunidad científica. En concreto, esta ecuación lo que está manifestando es la dualidad justamente onda-partícula, ¿no? El hecho de que la materia se puede comportar como una onda o como una partícula, ¿no? Como un corpúsculo. Fijaros que la relación está aquí, ¿no? Tenemos una ecuación que nos relaciona algo propio de las ondas, como la longitud de onda, con algo propio de las partículas materiales, ¿no? Los cuerpos con masa, como es el momento lineal, ¿no? En nuestro caso, la longitud de onda es lo que queremos calcular. La constante de Planck h ya la sabemos. Y en esta ecuación tenemos algo que no conocemos a priori, ¿no? Que es el momento lineal. El momento lineal, ya sabemos todos, que es el producto de la masa por la velocidad. Y esto va a ser correcto siempre, va a ser siempre cierto en el límite clásico no relativista. ¿Qué quiere decir esto? Para velocidades mucho menor que c, siendo c la velocidad de la luz. Si esto se cumple, que supondremos que será siempre correcto, podremos decir que esta ecuación será siempre válida, ¿no? En esta situación. ¿De acuerdo? Y en nuestro caso, siempre consideramos que esto es así. Entonces, como en nuestro caso consideramos que esto es así, podemos calcular esta longitud de onda y podemos expresar esto así y decir la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido entre el momento lineal, que hemos dicho que es el producto de la masa por la velocidad. Y como en nuestro caso estamos con la masa del electrón, esto será la masa del electrón y la velocidad será la velocidad de los electrones. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí encontramos otro problema, y es que la constante de Planck h y la masa del electrón la conocemos, son datos. Sin embargo, no sabemos la velocidad de los electrones, la velocidad a la que los electrones salen expedidos del material, del plomo en este caso. ¿Cómo calculamos esta velocidad v sub p de los electrones que salen del material? Bueno, muy sencillo. Tenemos que recordar un dato del enunciado que hemos utilizado en el apartado A, pero no lo hemos llegado a exprimir del todo. Hablo de la energía cinética. Nos da la energía cinética máxima de 1,27 electronvoltios. Este dato lo hemos utilizado en el apartado A, pero como digo, no hemos llegado a extraer toda la información. La energía cinética. Sabemos también en estas condiciones, que la energía cinética la podemos escribir como un medio de la masa
por la velocidad al cuadrado. En nuestro caso, como digo, la masa será la masa de los electrones y la velocidad de los electrones al cuadrado. Entonces, fijaros que con esta relación nosotros conocemos esto de aquí, la energía cinética, nos la dan el enunciado, y también conocemos la masa del electrón, esto de aquí. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad de los electrones, que es justamente lo que queremos saber. Por tanto, de aquí, si despejamos, el 2 lo pasamos, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, la masa del electrón que está multiplicando la pasamos dividiendo, y el exponente lo pasamos en forma de radical, raíz cuadrada, podemos despejar la velocidad de los electrones. Si hacemos esto, continúo aquí abajo, ¿qué obtenemos? Que la velocidad de los electrones, que será, como digo, el 2 pasa multiplicando a la energía cinética, esto dividido entre la masa de los electrones, y esto, la raíz cuadrada, ¿sí? Si hacemos esto de aquí, ¿qué obtenemos? ¿No? Pues el 2 multiplicado la energía cinética. Ojo aquí, mucho cuidado. El valor de la energía cinética, si bien es este de aquí, 1,97 electronvoltios, debemos escribirlo en unidades del sistema internacional. Siempre. Esto es muy importante. Por tanto, yo aquí no tengo a mano el valor, pero si no recuerdo mal, esto nos daba 3,16 por 10 a la menos 19 joules. Y espero no equivocarme porque si no, menuda gracia. Y esto lo dividimos entre la masa del electrón, que esto sí que me lo sé, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿de acuerdo? No estoy poniendo las unidades explícitamente, pero, como digo, muy importante. Que todo esto, en este paso, todo esté en unidades del sistema internacional. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la energía tendrá que estar expresada en joules. Si la expresamos en electronvoltios, el resultado que obtendremos será del todo menos correcto. Como tenemos todo ahora expresado en unidades del SI, entonces, ¿qué obtendremos? La velocidad la obtendremos en unidades del sistema internacional, es decir, en metros por segundo. Si hacemos este cálculo, obtenemos 8,33 por 10 a la 5 metros segundo, ¿vale? Y ahora fijaros que obtenemos una velocidad que va con 10 a la 5 metros por segundo. Si recordáis la velocidad, no sé arriba, la velocidad de la luz va con 10 a la 8 metros por segundo. ¿Qué quiero decir? Que esta velocidad que acabamos de obtener, la velocidad de los electrones, es 3 órdenes de magnitud menor que la velocidad de la luz. Es decir, que la velocidad de los electrones es mucho menor que c, que la velocidad de la luz. Y es justamente lo que hemos supuesto antes aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual acabamos de justificar el hecho de que podamos utilizar esta ecuación de aquí como correcta. Porque la suposición que hemos hecho antes de que v es menor que c, ahora la acabamos de comprobar, ¿sí? Es decir, la velocidad de los electrones que escapan del material, si bien es alta, cuando la comparamos con la velocidad de la luz, es mucho más pequeña que esta. Por lo tanto, podemos utilizar esta ecuación de aquí del momento lineal como el producto de la masa por la velocidad. Antes lo hemos supuesto y ahora comprobamos nuestra suposición, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos todo. Tenemos la velocidad de los electrones, esta de aquí. Por lo tanto, ahora simplemente nos vamos a la longitud de onda y el cálculo ya es directo. La constante de Planck h entre la masa de los electrones por la velocidad de los electrones, y esto es igual, y ahora ya ponemos números. La constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34. Ya no pongo las unidades, pero cuidado que esté todo, otra vez muy importante, en unidades del sistema internacional. ¿Vale? Esto es clave. Y abajo dividiendo la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31, que esto multiplica a la velocidad que acabamos de calcular de los electrones, 8,33 por 10 a la 5. Y como tenemos todo expresado en unidades del sistema internacional y queremos calcular una longitud de onda, es decir, una longitud, el resultado estará expresado en la unidad de la longitud en el sistema internacional, que son los metros, ¿no? Por lo tanto, si hacemos este cálculo de aquí, obtenemos 8,74 por 10 a la menos 10 metros. Y esto lo podemos dejar así y ya estará perfecto. O bien, como decía igual en el apartado A, veis que tenemos aquí un 10 a la menos 10. Es decir, tenemos una cantidad muy pequeñita expresada en metros.
Si os acordáis, no es necesario, ni es obligatorio, es optativo. Pues si os acordáis que hay una relación entre una unidad que se llama el Armstrong, que es que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros, esto lo podéis expresar en Armstrongs y quedará, pues como digo, puede quedar visualmente más atractiva la cifra, ¿no? 8,74 Armstrongs. ¿Es equivalente? ¿Está perfecto así o está perfecto así? Si os acordáis de esta equivalencia, la podéis expresar así. Si no, lo dejáis así y ya estaría perfecto. ¿De acuerdo? Y con esto ya está el problema resuelto. Entonces, a modo de resumen, lo que hemos hecho en el apartado A, bueno, nos piden calcular la función trabajo o el trabajo de extracción, y ese trabajo, esa función de trabajo, es la energía mínima que necesitan los electrones para poderse separar del resto de átomos de la superficie del metal. Por lo tanto, lo que aplicamos era la ecuación del efecto fotoeléctrico, esta ecuación de aquí, que no es más que aplicar la conservación de la energía, ¿de acuerdo? La energía que hacemos incidir, la luz que incide, lleva una energía, parte de esa energía se invierte en los electrones que la absorben. Cuando la absorben, se excitan, entonces se separan de los enlaces del resto de átomos de la superficie de la red del metal. Es decir, parte de esa energía se invierte en separar a los electrones del resto de átomos de la superficie del metal. Entonces estos electrones quedan libres. Y si incidimos con una energía muy superior a esta energía mínima, ¿qué pasará con los electrones? Que saldrán del metal, se escaparán con una cierta velocidad y por tanto una energía cinética determinada, una energía cinética máxima, ¿sí? Por lo tanto, bueno, nos pedían calcular esa mínima energía para romper los enlaces de los electrones con el resto de átomos del metal, y esa energía justamente es la función trabajo. Recordar que esa función trabajo, esa omega sub 0 o phi, que también se suele simbolizar, es una función que es característica de cada material. Para que recordéis que esta función será siempre un valor de la energía mínimo que tiene asociado cada material por su estructura. Esta energía mínima es lo que nos pedían y calculábamos, aplicábamos la ecuación del efecto fotoeléctrico y la resolvíamos. Y finalmente, pues en el apartado B nos pedían calcular la longitud de onda. Introducíamos una nueva ecuación, que es la ecuación de de Broglie, que nos dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck h dividido entre el aumento lineal, es decir, el producto de la masa por la velocidad. Y como comentábamos antes, esta ecuación es muy importante, ¿no? Es la primera ecuación que nos relaciona dos naturalezas que hasta ese momento eran completamente independientes, como son las ondas y las partículas. Y de Broglie extiende la idea no solo a fotones, sino diciendo que cualquier partícula lleva asociada a lo largo de su movimiento una onda, ¿no? Tenemos aquí una partícula y mientras se mueve lleva asociada una determinada onda. Entonces, bueno, esto es lo que llamó de Broglie ondas de materia, o matter waves en inglés, por si le quiere buscar información al respecto, ¿vale? Así yo no me enrollo más aquí que no es el momento. Entonces, bueno, pues nos dábamos cuenta que en esta ecuación de aquí lo que no teníamos era la velocidad, en este caso de los electrones, pero la podíamos calcular a partir de la energía cinética, que sí que la conocíamos. Por lo tanto, calculábamos la velocidad a partir de la energía cinética y entonces ya teníamos todo en esta ecuación conocido. Entonces podemos calcular la longitud de onda, que era un cálculo pues ya directo, ¿no? Y eso es todo. Con esto queda el problema completamente resuelto y aquí lo dejamos, ¿vale? Gracias.